Los invito a que sigamos estudiando juntos esta etapa tan interesante de la historia, que es casualmente la prehistoria, la etapa previa al comienzo de la historia. La prehistoria, como veíamos en el video anterior, en caso que no lo hayan visto, los invito a que lo vean, estaba formada por dos etapas principales. La etapa que habíamos visto era la edad de piedra, que dentro de sus periodos tenía al paleolítico, al mesolítico y al neolítico. Y luego del neolítico aparecerá una etapa posterior conocida como edad de los metales. Esta edad de los metales se caracteriza por la aparición del metal como la materia prima fundamental para el desarrollo, la utilización y la fabricación de herramientas. Como vemos aquí, hay un hombre primitivo construyendo, fundiendo el metal. Por ende, se van a distinguir tres etapas dentro de la edad de los metales. La primera es la etapa de cobre o la edad de cobre, la etapa posterior es la edad de bronce y el periodo final es conocido como la edad de hierro. Siempre se van a diferenciar por el tipo de metal que se utilizó en cada una. Por ende, pasemos a ver ya qué pasaba en esta edad de cobre. Los invito a que veamos nuestras imágenes y es aquí donde estamos viendo una punta de una flecha utilizada en la edad de cobre. Edad de cobre. El cobre fue la primera técnica metalúrgica conocida para la fabricación de herramientas. Recuerdan que en el Paleolítico, esta primera etapa de la prehistoria, la piedra era la primera materia prima que se había descubierto para construir herramientas. La edad de cobre e inclusive la edad de los metales se diferenciará o marcará el inicio de la etapa gracias a la utilización del cobre, un metal poco duro, para la construcción de herramientas. Pero como decimos aquí, era un metal poco duro. Por ende, no les servía demasiado para herramientas, sino que también se construían adornos. Y entre estos adornos, o estos adornos, mejor dicho, se utilizaban para los ritos fúnebres, para ornamentar los rituales fúnebres de aquel entonces. Pero básicamente les servía también para la construcción de armas. Armas que no solo les servían para la caza, sino también para defensa personal contra el ataque de algún otro pueblo. Defensa personal. Muy bien, entonces en la edad de cobre vemos cómo se revoluciona todo y aparece el cobre como este metal que servía para herramientas, adornos, ¿sí? Para construir puntas de flechas. Ahora bien, luego de la edad de cobre aparecerá otra etapa posterior, como marcábamos al inicio de nuestro video, conocida como edad de bronce. La edad de bronce suponía también una evolución dentro de la civilización propia de la edad de los metales. ¿Por qué? Porque el hombre primitivo se da cuenta que mezclando estaño más cobre podía obtener este metal más duro que era el bronce. Y gracias a que era un metal más duro, se podían construir, como vemos en esta imagen, puntas de flecha mucho más filosas, se mejoró la caza, la agricultura, gracias a la construcción de herramientas mucho más perfeccionadas, la ganadería, y podemos marcar como uno de los sucesos o características más relevantes dentro de esta edad de bronce, la aparición de las famosas rutas de los metales. Ruta de los metales. Ustedes se preguntarán, ¿qué serán las rutas de los metales? Las rutas de los metales eran caminos que se abrían digamos, en todo el territorio conocido para aquel entonces, para comenzar a explorar Europa en busca de metales. Ahora bien, la zona más importante donde se comercializará, donde se comenzará a desarrollar este comercio de los metales, será la zona del mar Egeo. Y por ende, como era una zona de mar, una zona marítima, se desarrolla la navegación.
La navegación. Una navegación muy primitiva, con balsas, barcos a vela, barcos también muy primitivos. Pero básicamente lo que les permitía esta navegación a este hombre de la Edad de Bronce era desplazarse y transportarse en busca de nuevos metales. Y como va a estar en busca de nuevos metales, aparecerá en una etapa posterior el hierro. Por ende, ya nos ubicamos en la edad de hierro, edad que marcará el final de esta edad de los metales. Y en esta edad de hierro, esta etapa final, se descubre y se populariza, como estamos viendo, el uso del hierro, que era un metal duro, completamente duro a diferencia del cobre, por supuesto, y del bronce. El uso del hierro les permitía fabricar armas ahora sí totalmente perfeccionadas. Como vemos, el hierro les permitía inclusive agregarles diferentes ornamentos, tallarlo de forma más precisa, hacer puntas sumamente filosas y también herramientas mucho mejores a las que eran las fabricadas con cobre y con bronce. Imagínense que los hombres dentro de esta edad de los metales vivían de forma primitiva, por ende el uso de herramientas era vital para sobrevivir. Se comienzan también a utilizar o a haber un auge en las pequeñas ciudades-estados, sobre todo en la zona del antiguo Oriente Próximo, ciudades-estados que ya en la Edad de Bronce se habían constituido, en la zona de la antigua India. En la zona de la antigua India estaba para aquel entonces la civilización védica, y también en otras regiones de Europa, como lo fueran la antigua Grecia. Y por más que nos resulte hoy en día llamativo cómo la aparición de un metal pueda marcar una edad o una etapa, es muy interesante, porque como vemos, el hierro no solo les permitía poder defenderse ante enfrentamientos, sino también construir diferentes herramientas, armas, poder trabajar también en esta etapa la cerámica de forma mucho más perfeccionada, los tejidos, como ya veíamos viendo a partir de la edad de cobre, luego la edad de bronce, inclusive ya en el neolítico, esta etapa previa a la edad de cobre, se comenzaba a trabajar de forma primitiva la cerámica y los tejidos. Pero vemos cómo a medida que el hombre evoluciona, a medida que iba descubriendo los metales, podía evolucionar también su civilización y expandirse gracias al comercio del hierro y de los diferentes metales por toda Europa. Entonces, en la edad de hierro, básicamente vemos cómo el uso del metal constituye la materia prima básica. Y además, el hierro era más fácil de obtener que el bronce, por eso lo va a sustituir. En América y Australasia, cabe destacar que no se usó el hierro, sino que tuvieron que esperar a la etapa posterior de colonización para comenzar a trabajarlo. Pero esto es básicamente la edad de hierro. Entonces, ya volvamos a nuestra línea de tiempo que habíamos hecho al comienzo para hacer un breve resumen de lo que vimos en este video. Vemos cómo con el descubrimiento del cobre, del bronce y del hierro, el hombre primitivo da un gran paso hacia el progreso. Sobre todo se abre una nueva era. ¿Cuál será esta nueva era? El comienzo de la historia a partir de los primeros rastros de escritura. También debemos destacar cómo en esta edad de los metales surgen nuevas armas que le permiten a los reinos poder enfrentarse con otros, a estas pequeñas ciudades-estados, estos pequeños reinos con poder centralizado, mejor dicho. También las nuevas civilizaciones, estas civilizaciones ya sedentarias, se comienzan a asentar cerca de ríos y valles para poder mejorar la agricultura, sobre todo. Dentro de la agricultura, ya que lo nombramos, se comienzan a desarrollar nuevas técnicas, se comienza a utilizar el drenaje como forma de irrigación y se comienza a desarrollar el intercambio comercial más que nunca. Esto es básicamente entonces la edad de los metales y damos culminada al fin la prehistoria. Por eso los invito a que en los próximos videos comencemos a estudiar la historia y los hechos más importantes que se han sucedido a lo largo de ella.